Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 193 de Batalla Cultural de esta tercera temporada. Y hoy vamos a ver varias cositas actuales, recientes. Una entrevista de Agustín Laje, con la cual vamos a arrancar, que seguramente no vieron, donde la dio en el canal Vino para Charlar. Un programa de entrevistas donde, bueno, tiene un loguito de un vino, de una bebida y un micrófono. Así que imagino que o es de vinos o además se toman un vino mientras hablan y hacen el podcast, pero bueno, es muy importante. Se titula Las personas de derechas tienen un complejo porque no han defendido su identidad. Frase citada de Agustín Laje. Vamos a arrancar con eso y después con videos de Nicolás Márquez. Así que arrancamos entonces con este podcast entrevista de Agustín Laje. Y en ese sentido yo veo la política muy distinto de la ética. En la ética, según Aristóteles, hay que buscar siempre el justo medio, ¿no? El centro. Por ejemplo, no sé, entre la cobardía y la temeridad, bueno, la valentía. Es decir, no me voy a pasar ni de un lado ni me voy a pasar para el otro, entonces el comportamiento ético o la virtud se encuentra en ellos, ¿no? Ahora, en política, donde nos jugamos otro tipo de cosas, nos jugamos el espacio público, el centro no siempre es la solución. Por ejemplo, entre la libertad y la esclavitud, ¿el centro cuál es? Ser más o menos esclavo. No me convence demasiado. Entonces, una cosa es el terreno ético, que refiere a las virtudes del individuo, y otro el terreno de la política, donde no siempre el centro es una buena solución. Vino para charlar, un podcast de Aldabea Comunicación, con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Hoy en Vino para Charlar compartimos charla y compartimos mesa con una persona de las más influyentes actualmente en la vida política a nivel internacional. Amigo de Javier Milei, azote del kirchnerismo, viene desde Argentina, está estudiando, bueno, está acabando su tesis doctoral aquí en la Universidad de Navarra. Y es un privilegio, es un lujo y es un regalo el poder charlar con él y concluir esta serie de capítulos del podcast de esta primera temporada. La semana que viene tendremos el último, que tenemos una sorpresa para vosotros, pero ha sido un lujo el poder contar con Agustín Laje. Agustín, bienvenido. Muchas gracias. No, es un gusto para mí que me hayan invitado. Hago pocas cosas acá en Pamplona, así que esta es una de las poquitas. Así que muchas gracias por tenerme en cuenta. Por eso es un lujo, porque sabemos que nos estás regalando tu tiempo y es una excepción que vengas con nosotros porque, bueno, para los que no le conozcan, Agustín tiene actualmente como 6 millones de seguidores y sumamos las diferentes plataformas. Tiene un canal de YouTube que apenas tiene 2,5 millones de seguidores, 2,5 millones de suscriptores. Ahí quedan casi nuestros 2.000, Fermín. Todavía nos queda un recorrido. Estamos a puntito de la remontada. Vamos para allá. Y luego tiene pues 1,5 millones en Instagram, 1.200.000 en TikTok. O sea, es un verdadero crack en comunicación y en comunicación política y en estrategia. Yo creo que la primera pregunta, que es muy... Yo creo que es una de las dudas. ¿Sigue existiendo la libertad de expresión en un mundo en el que nos están gobernando el algoritmo y nos está gobernando la presión política, la presión económica, la presión mundial? Mira, creo que se ha recuperado en algún grado la libertad de expresión en los últimos 2 años aproximadamente, 2, 3 años. En concreto, hay un punto de inflexión en las redes sociales cuando Elon Musk compra Twitter y lo transforma en lo que hoy conocemos como X, porque destraba una serie de dispositivos que existían pero que no conocíamos, que van a salir a la luz después con los archivos Twitter, en el marco de los cuales había censura política e ideológica enmascarada. Enmascarada en lo que se conoce como shadow ban. Entonces, el shadow ban era una censura que operaba sobre un montón de gente que de un día para otro experimentaba un descenso en el alcance que tenían sus publicaciones, un descenso completamente irrazonable, en términos de que no habían descendido sus seguidores, no había perdido su audiencia y sin embargo sus redes sociales dejaban de llegar a la gente. Esto que se practicaba en las plataformas de Twitter, en las plataformas de Meta, o sea Facebook, o sea Instagram. Google siempre negó tener un dispositivo de shadow ban en lo que es YouTube, por ejemplo, pero yo creo que algo de eso sí debe haber. Y sin embargo, cuando llega a Twitter Elon Musk, revela este secreto a voces, porque era algo que ya se sabía, pero que nadie lo asumía, digamos, de manera pública, y además mostraba cómo operaba la censura en Twitter. Ofreció a la postre un sistema alternativo de libertad de expresión que tuvo éxito y que puso de manifiesto la injusticia de las otras plataformas. Y luego, con la victoria política de Donald Trump, directamente Mark Zuckerberg se tiene que arrodillar y pedir disculpas e implorar y suplicar, digamos, que lo vuelvan a admitir en el club de los que respetan la libertad de expresión, y se acopló a las normas X. Entonces, como te digo, hoy se respira un ambiente un poquito más libre en las plataformas sociales, y esta pregunta me lo hubieses hecho hace
2 o 3 años te hubiese dicho que era insoportable porque no se podía publicar absolutamente nada. Aún así, yo he tenido mi cuenta de Facebook desactivada al menos 5 veces, la de Instagram 3 o 4 veces, la de Twitter estuve más de 2 años con un shadow ban muy fuerte donde no me dejaba ni siquiera publicar una sola foto. Y en el caso de YouTube he tenido también mis complicaciones, sobre todo ahí la disciplina es de tipo financiera. Ellos te disciplinan quitándote tus ganancias. Yo creo que el algoritmo es una de las cosas que en estos meses Fermín, Miriam y yo estamos intentando entender y es muchas veces inentendible. Al final son unos y ceros ordenados de una manera o de otra, como decía un profesor mío de informática. Bueno, me parece curioso y divertido contar que el primer intento que hicimos de charlar con Agustín fue el día del apagón a nivel nacional que teníamos prevista a las 5 de la tarde y nosotros decíamos, no, por favor, que se vaya la luz otro día, pero que hoy que teníamos un invitado de lujo. Y yo creo que, mira, voy a aprovechar para, aparte que no he dado las gracias, como siempre, a nuestros amigos de JF Arriezu, José Félix y Pablo, que nos apoyan y nos han dado la cobertura para lanzar el proyecto desde su bodega, pero yo creo que hay 2 personas que les tengo que nombrar, se enfadarán, pero son Rafa, mi amigo Rafa Ansó, y Carlos Beltramo, tu amigo y amigo mío, que son los que han conseguido, los que nos han puesto en contacto para eso. Pues ese apagón yo creo que es una de las cosas que muchas veces no entendemos, ¿no? Porque hay vídeos que de repente se hacen virales y otros vídeos que no. Hay el para ti, famoso de este que sale en TikTok, ¿no? Que de repente tenemos un invitado, 5 vídeos, de repente uno tiene 150.000 visualizaciones y el otro tiene 540. Dices, eso, ¿por qué crees que no quieren explicar? Antes que nada, el vino es extraordinario, es buenísimo. Así que estoy ahí. Te vas a llevar, ¿eh? Te vas a llevar vino, Gracias, seguro gracias. para que pruebes. No, para que es muy rico, es muy bueno. Mira, yo te soy franco. No me preocupo mucho en pensar cómo funciona el algoritmo. Simplemente trato de comunicar las cosas que yo quiero escuchar y que yo considero que valen la pena que las personas escuchen. Y después, obviamente, uno se frustra un poco más, un poco menos, porque ve que hay cosas que a uno le parece maravilloso y que va a tener gran éxito y después no lo tiene. Y hay otros videos que te parecen mediocres, pero al final se viralizan. ¿Cómo funciona? No tengo ni la más mínima idea. Lo que sí te puedo decir, algunos patrones, es, por ejemplo, que el tema del momento tiene mucha más acogida por parte del algoritmo que los temas atemporales. Es decir, si ahora estamos grabando esto en el momento en que ha habido un ataque de Israel hacia Irán, con propósitos de disuasión nuclear. Bueno, si ahora nos pusiéramos a hacer una transmisión en vivo sobre ese tema, tendríamos un algoritmo que seguramente nos empuja. O, por ejemplo, cuando se dio el fraude en Venezuela para un canal como el mío, que tiene mucho público hispanoamericano, cubrir ese asunto, bueno, era trend topic, digamos así. Tiene que ver con los temas, tiene que ver con el tipo de público. También uno puede ayudar con los títulos, con las miniaturas, por ejemplo, en el caso de YouTube. Pero al final del día uno se puede volver loco siguiendo el algoritmo porque es que además lo cambian a cada rato. Con lo cual, cuando lo descifraste, quizás pasado mañana ya es otro. Entonces, lo mejor es hacer un buen producto con temas que a uno le parezcan pertinentes y digamos, montar un buen canal de cara a una audiencia fiel. Uno de esos temas que te parecen tan importantes habitualmente es la famosa batalla cultural. ¿Por qué es tan importante y qué es la batalla cultural para a lo mejor quien nos está escuchando y no está familiarizado con este término que muchos intentan esquivar y esa es la realidad? Mira, es un modelo de acción política. En el fondo es una suerte de teoría política, la batalla cultural, que trata de descifrar qué alcance para la política significan los componentes culturales que antes les adjudicábamos un aspecto ocioso, estético, de tipo, digamos, que no lo vinculábamos con el ámbito del poder. Por ejemplo, las historias, las costumbres, los símbolos, las imágenes, las palabras, el lenguaje, todo este tipo de consideraciones sociológicas no entraban en una teoría política, por ejemplo, de cara a ganar una elección. Los que cultivamos de alguna forma la idea de que hay que hacer batalla cultural, nos fijamos en esas precondiciones sociológicas del poder. Entonces, decimos, si queremos llegar al poder sin vender nuestras ideas, lo que tenemos que hacer es ofrecer de manera atractiva y convencer a la opinión pública de que nuestro lenguaje es el mejor, nuestras ideas son las verdaderas, nuestros símbolos les convienen, nuestras costumbres son buenas, nuestros valores son buenos. Esto ha estado, insisto, muy por fuera del sistema de partidos políticos contemporáneos, en el cual lo que se ofrecía eran jingles, donde se ofrecía algún eslogan corto, donde el político estaba excesivamente preocupado por cómo salía fotografiado. Todas estas cuestiones para quienes impulsamos la idea de batalla cultural son ni siquiera secundarias, son de último interés. No nos importa cómo se peina la persona, sus gestos, sus ademanes, nos importa lo que comunica, lo que transmite. Entonces, ese paradigma
fue un poco el que estuvo en el núcleo de la victoria de Javier Milei en Argentina. Un grupo relativamente reducido de personas. Llevamos muchos años haciendo batalla cultural en Argentina, o sea, publicando libros, dando conferencias, dando debates en la radio, en la televisión, en los diarios, dando cursos, seminarios, metiéndonos de lleno en la opinión pública, no para seguir a la opinión pública, sino para contrariarla. Es decir, para llevar un mensaje completamente distinto al que ella estaba acostumbrada. Y eso llevó muchos años, pero al final rindió frutos políticos porque un candidato ignoto, un candidato sin partido político, que solamente tenía un proyecto, digamos, político-ideológico, en el sentido neutro de la palabra ideología, un proyecto político-ideológico muy novedoso, fue el que marcó el ritmo de la discusión política en la Argentina, en el marco de una campaña para la presidencia de la nación, en la que se enfrentaban todos los partidos políticos tradicionales, todos los políticos tradicionales que al final tuvieron que rendirse todos frente a la fuerza de las ideas que este candidato nuevo llevaba adelante. Entonces, muy sintéticamente, eso es dar batalla cultural. Recogió, yo creo, que a mucha gente que estaba cansada, ¿no? De esa, vamos a decirlo así, tibieza, de no. Hay muchos partidos que no quieren dar la batalla cultural por no perder lo que se suele decir el centro, ¿no? Exacto. El centro derecha, pero ¿tú crees? O sea, la derecha tiene un complejo de decir soy de derechas y sin embargo la izquierda sí que dice abiertamente soy de izquierdas, es decir, y lo lucen y tienen sus símbolos. O al menos digo a nivel... Sin dudas, sin dudas. De derechas tú le preguntas ¿tú qué eres? Y dice, no, yo soy de centro, yo Sí, soy liberal, yo sí. soy humanista Exacto, cristiano. exacto. Pero no dices de derechas. O más aún, te dice, yo no creo en la diferencia entre derechas e izquierdas, esas son viejas categorías que ya no se usan. Mentira, cualquier periódico que uno abre va a encontrar ese tipo de discurso político. Este es de derechas, este es de izquierdas, y yo me subo un taxi aquí en España y le pregunto al chofer, oiga, dígame, ¿Santiago Bascal es de izquierdas o de derechas? Me van a decir claramente de derechas. Y si le pregunto, Pablo Iglesias, bueno, es de izquierdas. O sea, son categorías muy básicas del conocimiento político primario que la gente tiene y que las usa. Entonces, hacemos muy mal en buscar un lenguaje más sofisticado para aquello que el hombre común habla. Y el hombre común sigue hablando de izquierdas, derechas, desde 1789 hasta la fecha. Entonces, dicho esto, sí es cierto que las personas de derechas tienen un complejo. ¿Pero por qué? Bueno, porque no han dado batalla cultural y no han defendido su apellido de familia. Derecha es un apellido que tiene muchos miembros de familia. Por ejemplo, libertarios, por ejemplo, conservadores, por ejemplo, soberanistas, por ejemplo, tradicionalistas, son distintas líneas. Izquierda es otro apellido de familia que tiene otras corrientes internas, socialdemócratas, marxistas-leninistas, por ejemplo, el Partido Socialista, o sea, tienen distintas ramificaciones. Las izquierdas más progresistas, el wokismo es una expresión de izquierdas, entonces todos están bajo una categoría que les engloba. Pero ellos, a diferencia de la derecha, lograron defender su apellido de familia, lograron ponerlo en alto, equiparándolo a significantes políticos bondadosos. Por ejemplo, igualdad, justicia social, solidaridad, compasión, minorías, oprimidos, ¿no? Ese tipo de categorías están digamos, muy solapadas con la de izquierda. En cambio, en la derecha nos han adjudicado otras tantas. Por ejemplo, machismo, sexismo, homofobia, neoliberalismo, explotadores, opresores, capitalismo, desigualdad. Entonces, claro, la derecha, en vez de mostrar por qué esas imágenes, esas figuras, esos conceptos políticos no le pertenecen, prefirió el camino corto, que era decir, no, yo no soy de derecha. Es cierto, todo eso que estás diciendo es la derecha, pero yo no soy de derechas. En lugar de decir, yo soy de derechas, pero todo eso que estás diciendo no representa a la derecha. Y esto es algo que se ha pagado caro. Que se ha pagado caro porque al final te quitan una identidad política que podría tener una fuerza que hoy, o por lo menos hoy se está revirtiendo, pero hasta hace poco no la tenía. Ser derecha era ser un marginado, ser un tipo peligroso, ser un antisocial. Así se habla de extrema derecha y en ningún caso se habla en el debate político de extrema izquierda, o la extrema izquierda no es mala. Sí. El gobierno puede pactar con la extrema izquierda y no pasa nada. Pero ojo, como otros pacten con la extrema derecha. Mira, es muy gracioso porque en el abanico ideológico hay dos términos que hoy faltan. Hoy los términos son izquierda, centro-izquierda, centro-derecha y extrema derecha. O sea, te faltan dos. Te falta la extrema izquierda y te falta la derecha a secas. Por ejemplo, acá dicen Vox es de extrema derecha. Yo no lo creo. Vox es de derecha. La extrema derecha, si nos atenemos, por ejemplo, un filósofo político italiano que trabajó mucho este tema, llamado Norberto Bobbio, lo que califica de extremo es sustraerse del sistema democrático. Y Vox está incorporado al sistema democrático, no sustraído. Si Vox dijera, no creemos en la democracia y tenemos que hacer un golpe de Estado, bueno, ahí ya sí lo podemos calificar de extrema derecha. El extremismo tiene que ver con el uso de la violencia en política. ¿Por qué, por ejemplo, vamos a decir, ¿por qué, por ejemplo, en Venezuela opera un régimen de extrema izquierda?
Porque es dictatorial, es profundamente violento. ¿Por qué Podemos aquí es de extrema izquierda? Porque ha usado la violencia públicamente. La ha utilizado en manifestaciones, la ha utilizado contra ciudadanos. En el caso de Vox no le podemos encontrar un solo empleo de la violencia en el terreno político. Entonces, hay dos términos faltantes, derecha por un lado y extrema izquierda por otro, y tiene obviamente esto, refleja el dominio del lenguaje político por parte de la izquierda. Lakoff, en su libro No pienses en un elefante, que me figuro que lo tendrás perfectamente controlado, dice que es mejor no tocar temas o términos más que los que te benefician. Es decir, como no jugar en campo contrario, no meterte en charcos, que se dice ahora. Los famosos marcos. Claro, la teoría de batalla cultural te obliga a meterte en esos charcos, porque la batalla cultural es distinto a la sujeción a la opinión pública. La opinión pública es un dato que está dado. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Hace algunos años, un dirigente muy importante del macrismo, de lo que aquí viene a ser más o menos el PP, un dirigente muy importante en Córdoba, yo le pregunté por qué no daban tal o cual discusión, básicamente lo que me estás exponiendo. Y él, con toda sinceridad, pero también con mucho orgullo, o sea, él creía que me estaba diciendo algo fantástico, me dijo, porque no somos un partido de ideas, nosotros no tenemos ideas, nosotros hacemos focus group, que es una técnica cualitativa donde uno puede analizar el estado de la opinión pública. ¿Y qué hacemos con el resultado de la opinión pública? Pues repetimos lo que la opinión pública dice. Si mañana la opinión pública dice que, que este vino en realidad es un vino tinto y no un vino blanco, nosotros tenemos que decir que es un vino tinto y no un vino blanco, porque lo que hay que hacer es seguir lo que dice la opinión pública, aunque sepamos que está equivocada. La batalla cultural dice lo contrario. Aunque la opinión pública diga que somos vinofóbicos por decir que este es un vino blanco, lo vamos a decir igual porque lo es. Y podemos torcer el rumbo de la opinión pública hacia la verdad. Podemos reencauzarla hacia, por lo menos, saquémonos quizás eso de la verdad, digamos, hacia nuestras ideas políticas. Y eso se hizo, y ese era el modelo Milei, que según el macrismo no tenía ninguna chance de ganar porque el modelo era seguir la opinión pública y no meterse en el barro. Nosotros nos metimos en el barro. Pero puedes acabar en el marxismo, pero de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no le gusta tengo otros, ¿no? He hecho un focus group, veo que para sacar votos tengo que cambiar, cambio mis principios y cambio lo que haga falta. Mira, yo te diría que la política tradicional tiene demasiado de eso. Es decir, la política tradicional tiene algunos límites ideológicos, pero cada vez más difusos y cada vez más amplios, además. Es decir, cada vez se alejan más. Entonces, cada vez el espacio del discurso en los cuales ellos se pueden mover se vuelve más indeterminado. Si mañana se dice X, bueno, y el político que no lo diga le pueden acusar de esto o de aquello, pues todos van a salir a decir X, en general. Yo creo que es una debilidad de la política contemporánea que se está empezando a romper en este momento con liderazgos outsiders. Fíjate, la figura del outsider rompe eso, porque el outsider es el que dice, a mí no me importa cómo está dado el juego, yo pateo el tablero y empiezo desde cero. Por eso hoy hay éxito en ese tipo de figuras. Es lo que le pasa al centro. El centro, por definición, es un lugar adaptativo. El centro depende de dónde están los demás. Entonces, si la izquierda se extrema y se va cada vez más a la izquierda, el centro se mueve cada vez a la izquierda, con lo cual tú tienes que adaptar tus principios cada vez más hacia la izquierda. Y si no te mueves, ya pasas a ser extrema derecha. Es el problema del centro. Exactamente. Y en ese sentido yo veo la política muy distinto de la ética. En la ética, según Aristóteles, hay que buscar siempre el justo medio, ¿no? El centro. Por ejemplo, no sé, entre la cobardía y la temeridad, bueno, la valentía. Es decir, no me voy a pasar ni de un lado ni me voy a pasar para el otro, entonces el comportamiento ético o la virtud se encuentra en ellos, ¿no? Ahora, en política, donde nos jugamos otro tipo de cosas, nos jugamos el espacio público, el centro no siempre es la solución. Por ejemplo, entre la libertad y la esclavitud, ¿el centro cuál es? Ser más o menos esclavo. No me convence demasiado. Entonces, una cosa es el terreno ético, que refiere a las virtudes del individuo, y otro el terreno de la política, donde no siempre el centro es una buena solución. ¿Y en qué marcos crees que se debería de mover la derecha para conectar con el votante joven? Otra cosa que se suele oír es de se nos mueren los votantes, ¿no? La izquierda es la que está arrasando en el movimiento joven. Es decir, ¿qué tiene que hacer para conectar con esa regeneración de voto? Mira, ahí voy al punto, pero te vas a sorprender que en los últimos años se ha revertido ese clivaje político y los jóvenes están migrando hacia la derecha en casi todos los países. Por ejemplo, en Argentina, Milei sacó alrededor de entre 70 y 75% de voto joven. O sea, del 100% de los jóvenes, entre el 70 y el 75% votaron por Milei. En el caso de Estados Unidos, en la última elección, también los jóvenes fueron con muchísima fuerza por Donald Trump. Por ejemplo, Bukele, en El Salvador, que es otra figura de nueva derecha clarísima, ha tenido también el apoyo del mundo joven en El Salvador. Y aquí en España, Vox está dando ya desde hace algunos años un protagonismo en el mundo joven que ha alarmado a la izquierda al punto de que han salido libros sobre este tema.
Aquí en España hay uno que se llama Derecha 2.0, por ejemplo, que salió con la editorial Siglo XXI, donde su autor, un tipo de izquierdas, está totalmente desconcertado por una serie de encuestas que le están mostrando que los jóvenes están migrando hacia la derecha y en concreto hacia Vox. Yo te diría, el problema hoy no está tanto en la edad, sino en el sexo. El gran triunfo político del feminismo no fue ni salvar a la mujer del patriarcado, ni reducir las violaciones, ni reducir la violencia de género, ni reducir los femicidios. El gran triunfo político fue convencer a la mujer de que tenía un interés objetivo, como sexo, en votar a candidatos de izquierdas. Ese fue el verdadero triunfo del feminismo en Occidente. Así las cosas, vuelvo a mis ejemplos anteriores, en el caso de Milei, a Milei lo votaron los pobres, lo votó el campo, lo votó la ciudad, lo votaron los jóvenes. ¿Quién no lo votó? Bueno, las mujeres. Trump, ¿dónde tuvo mayor resistencia en clave sociológica? En las mujeres. ¿Dónde tiene mayor resistencia aquí en España Abascal? En las mujeres. ¿Qué pasó con José Antonio Cast en Chile? Las mujeres. Es decir, la derecha tiene un problema en términos de sexo porque el movimiento feminista ha cumplido su cometido, que no era salvar a la mujer ni mejorar su condición de vida, sino que era transferir sus votos hacia las izquierdas. Cosa que en el origen no existía. Porque cuando se habilita el voto femenino, y esto es muy interesante, los partidos de izquierdas en muchas naciones se oponen al voto femenino. Por ejemplo, en Francia. Se oponen porque dicen la mujer es un factor conservador. De hecho, grandes filósofos, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, que escribió un libro sobre la autoridad y la familia, decía la mujer es un factor conservador. Cuando se le da poder político a la mujer, lo que hace es traer a la derecha al poder. Bueno, hoy es exactamente al revés. Sí, en España pasaba eso. Hablabas de Milei, hablabas de Bukele, de Trump. Todos estos sí son outsiders. Al menos Trump era una persona muy conocida socialmente, pero en política se puede considerar un outsider. Pero Abascal precisamente no es un outsider. Lleva toda la vida en política. Sí, él tiene una carrera desde distinta. las nuevas generaciones del Partido Popular. Sí, él tiene una carrera distinta y él salta, digamos, a ¿Es la... un peso eso? Perdona. ¿Es un lastre para él a la hora de vender todas estas ideas? Mira, no creo que sea un lastre, creo que en todo caso es un componente que sería mejor ser outsider que no outsider en los tiempos que corren. Ahora, su realidad es que ha podido armar un partido político porque el partido de centro-derecha abandonó sus posiciones ideológicas tradicionales. Y eso le dio el pie a esta persona a decir voy a armar un partido político que trate de sostener estas ideas que no ha sostenido lo que era la centro-derecha, que ahora se ha corrido hacia el centro. Evidentemente, cuando hablamos de fuerzas como el PP, o podríamos decir como el macrismo en Argentina, o como el PAN en México, estamos hablando sobre todo de la cúpula, porque las bases sufren muchas veces estos procesos y muchas veces las bases están todavía bien firmes en los principios ideológicos claros. El problema es quienes asumen el control de los partidos que terminan girando al partido, o por lo menos a sus dirigencias, hacia el centro, y en ese sentido generan un espacio ideológico vacante que lo cubren otros actores. El caso de Abascal es cierto, no es un outsider, solamente ha venido a ocupar un lugar que dejó vacío la fuerza que debería haber estado ahí. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para Charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para Charlar en jfarriezu.com. Volvemos un pelín al tema del feminismo. Es decir, el feminismo contemporáneo ha derivado en una forma de ingeniería social. ¿Crees que esa posición puede ser el caldo de cultivo del punto de retorno para lo que sería, vamos a decirlo así, un machismo? Es decir, que la gente en un momento dado empiece a ir en contra de ese movimiento feminista. Mira, el discurso feminista es tan poco riguroso que una mujer, hace algunas décadas, llamada Esther Vilar, publicó un libro llamado El varón domado, donde con la misma lógica feminista defendía la tesis exactamente opuesta. Es decir, que sí hay un sistema de opresión sexual en Occidente, pero que ese sistema de opresión es de la mujer hacia el hombre. Porque el hombre tiene que trabajar, porque el hombre habitualmente es el que mayor cantidad de dinero trae a la casa. Fíjate vos cómo los mismos fenómenos los puedes ver desde un lado o desde otro lado cuando te pones gafas ideológicas. Que el hombre trabaje para el feminismo era opresión hacia la mujer, porque la mujer se quedaba en la casa. Pero para otra mujer llamada Esther Vilar, que el hombre trabaje en realidad es una sujeción casi esclavista a que ese hombre no puede realizar su proyecto de vida, porque la realidad es que, una cosa es el 2% o el 3% de seres humanos que trabajan plenamente realizados, cumpliendo sus sueños. Ese será... Como es mi caso al trabajar con Alfredo. Ustedes son dentro del grupo de la élite privilegiada. Ellos, yo les sufro, ellos me disfrutan. No. Claro, quizás exagero decir el 95%, pero quiero decir, hay una mayoría de personas que en realidad no va al trabajo a autorrealizarse. Va al trabajo a cumplir porque tiene que comer a la noche y tiene que pagar la vivienda y tiene que pagar sus remedios, ¿de acuerdo? Entonces, claro,
Vilar, con esta lógica, decía, vamos, en realidad quien está explotando es la mujer hacia el hombre, porque la mujer se queda haciendo un trabajo mucho más tranquilo en la casa y el hombre tiene que salir afuera a una fábrica, a exponerse físicamente, en su salud, etc. ¿Qué te digo con esto? ¿Quién tiene razón, Vilar o las feministas? Ninguna. Ese es el punto. Tanto una versión machista, pero de verdad, no como microagresiones machistas o abrirle la puerta a una mujer, que eso es una paparruchada que se inventó el feminismo. Yo digo, un machismo como doctrina política, así como el feminismo es una doctrina política también, pues sería tan absurdo una cosa como la otra. Ahora, ¿puede desembocar el feminismo actual en lo contrario? Yo no creo. No creo porque no hay ideólogos, no hay militantes de eso. Todos los que se han opuesto al feminismo, o prácticamente todos los que nos hemos opuesto al feminismo, no lo hemos hecho desde esa óptica, no lo hemos hecho desde la óptica de nosotros somos los oprimidos. E insisto, datos habría para dar. Por ejemplo, en promedio en nuestros países los hombres tienen una esperanza de vida 6 años menor que la mujer, por ejemplo. El 80% de las muertes laborales son de hombres. El 80 y pico % de las enfermedades laborales las padecen los hombres. O sea, yo podría juntar un par de datos como lo que estoy diciendo. El 90% de los seres humanos en calle, los homeless, son hombres. Yo podría juntar un montón de estas cosas y decirte, mira, en realidad este es un sistema de dominación, pero no porque sería absurdo, estaría recortando la realidad como ellos lo hacen. De todas maneras, creo que el feminismo está a la baja hoy. Ya ha pasado su momento, ya ha tenido su clímax y hoy empieza a dar un poquito de vergüenza ajena, incluso aquellas que hasta hace poco se colocaban toda la indumentaria, los pañuelitos, iban a las marchas y demás. Por lo menos en el mundo americano, aquí en España está por verse, pero en el mundo americano el feminismo hoy casi que a uno le da un poco de vergüenza decirse feminista siendo mujer, porque además se ha destapado mucha corrupción. Se ha visto que han utilizado el feminismo para hacer caja política, para inflar el gasto público, que además todas estas manifestaciones que te prometían que si les dejábamos destruir la ciudad íbamos a salvar a las mujeres, pues no se salvó ninguna mujer por destruir la ciudad. Además, muchas mujeres se han dado cuenta que esa era una filosofía de vida nefasta que reventaba todas sus relaciones sociales, les reventaba la relación con su papá, con sus hermanos, con sus parejas, con sus amigos, les volvía imposible desarrollar una vida sana, una vida social sana. Entonces muchas mujeres han empezado a abandonar en América la idea de ser feministas. Acá en España creo que todavía estamos por verlo, pero creo que va a llegar pronto. Ese nuevo feminismo, ese feminismo más politizado, más hacia la izquierda, ¿ha hecho un daño al feminismo de verdad? Al feminismo que se preocupaba de cosas realmente importantes para la mujer y en luchar en una brecha que yo creo que sí existía, esa brecha. Mira, yo creo que me cuesta pensar en Occidente en qué sentido hombres y mujeres somos desiguales frente a la ley. Es decir, creo que el feminismo tuvo su razón de ser cuando no había igualdad ante la ley, pero en la medida en que vos colocás la misma ley para todos, ya está, es el mismo juego. ¿Pero qué hizo el feminismo a continuación? Vino a decir, no, con la misma ley para todos, las ventajas van del lado de los hombres. Entonces aquí hay que hacer la ley desigual para equilibrar a los sexos. Y esa es la tercera ola de las feministas, la cuarta ola feminista. A mí, con la única con la que yo me puedo sentir representado era la ola feminista donde decía queremos la misma regla de juego. O sea, por ejemplo, poder ir a una universidad, como van los hombres, poder conseguir un empleo en el sector público o privado, como hacen los hombres, poder votar, poder ser votada. Ahora, cuando ya tenés que empezar a inventar un montón de políticas, por ejemplo, ¿por qué en la empresa, en el consejo directivo de tal empresa, hay solamente 2 mujeres y 8 hombres? Entonces ahí aparece el feminismo y dice, claro, eso es desigualdad de género. Necesitamos una ley que le obligue a la empresa a expulsar a 3 hombres de esa junta directiva y poner a 3 mujeres para tener equilibrio. Pero en realidad la norma para ingresar ahí era la misma. Hombres y mujeres podían ingresar en función de qué? Aptitudes, capacidades, antigüedad, inversión, lo que fuere que esa empresa considera. Entonces, a mí me parece que cuando uno subvierte la igualdad ante la ley buscando igualdad de resultados, aniquila la libertad de los individuos. Y contra eso es contra lo que nos oponemos las personas de derechas. Yo no sé si nos va a perjudicar mucho el algoritmo por este discurso sobre el feminismo. No, pero sí que hay una herramienta que nosotros utilizamos muy habitualmente y cambiando prácticamente total de tema, que es la inteligencia artificial. La utilizamos para generar, pero la utilizamos también a nivel general para informarnos. ¿Hay un riesgo para la libertad de expresión en torno a la inteligencia artificial? ¿Quien controle la inteligencia artificial va a controlar el relato? Mira, hay una categoría de un autor que se llama Michel Foucault, un francés que escribió entre los años 50 y los 80, murió en el 84. Uno de sus últimos cursos, él usa una categoría que es régimen de verdad. Él dice, la verdad aparece a través de una serie de dispositivos, de normas, de procedimientos, y esos procedimientos siempre tienen algo de arbitrario, tienen algo de político en la visión de Foucault. Yo creo que la inteligencia artificial se ha convertido muy rápidamente en el nuevo régimen de verdad. Es decir, es el dispositivo, es el marco en el cual el individuo encuentra una verdad plena e irrefutable. Hasta hace algún tiempo, o hace algunas décadas mejor dicho, eso pareció cumplirlo la televisión.
En los años 80-90, un politólogo italiano muy conocido, Giovanni Sartori, publicó un libro titulado Homo Videns, donde él decía, la televisión es una caja boba que va a destruir la capacidad de pensar de las personas. Ahí todo lo que esta gente mira cree que es la verdad y su pensamiento crítico queda totalmente inhibido y desactivado. Esto es un riesgo político inmenso, la televisión. A veces yo me pregunto, ¿qué hubiese escrito Sartori al ver ChatGPT? donde ya ni siquiera tenés que sostener la atención, porque por lo menos en la televisión, digamos, no, esto es, le pones un comando puff, y te descubre el mundo. Yo creo que la inteligencia artificial es una buena herramienta si uno la sabe usar, la usa con criterios críticos, sabiendo que muchísimas veces se equivoca, y se equivoca a veces en cosas muy groseras. Cuando no lo tiene claro, no te dice que no lo tiene claro, te lo inventa y te puede hacer cometer errores muy graves. Podemos usarlas para cosas buenas y podemos usarlas para cosas malas. Hoy los profesores, por ejemplo, en todos los niveles, tengo amigos en todos los niveles, en niveles de grado, de posgrado y niveles de escuela, están desconcertados porque no saben cómo lidiar con esta tecnología, en tanto y en cuanto los alumnos les traen, por ejemplo, ensayos, trabajos prácticos, donde es evidente que no lo han hecho ellos. Y donde les preguntan, bueno, ¿y qué quisiste decir acá? Pues no tienen idea porque es que no lo han dicho ellos. Entonces, esto para los niveles escolares, más que una ayuda, puede ser un arma de destrucción masiva, y para los niveles universitarios y sobre todo los más avanzados, puede ser una ayuda que sí venga muy bien. Insisto, de acuerdo a cómo lo usemos, un martillo lo puedes usar para clavar un clavo o para pegarle a alguien en el ojo. Esa frase la usamos mucho con nuestros clientes porque decimos que es el martillo, pero que hay que saber usarlo. Exacto. Es decir, yo me acuerdo de una conferencia que le oí a Valentín Fuster, que es un cardiólogo, es el cardiólogo jefe del Hospital Monte Sinaí, es español, es de Barcelona, y le oí en una conferencia que decía que el miedo a la inteligencia artificial es que acabe con nuestra imaginación, que no seamos capaces de imaginar. Es decir, él decía que hemos acabado con gran parte de nuestra capacidad de geolocalización, porque tú antes ibas a Madrid, decías, tengo que ir a no sé qué calle, estudiaba la calle en la que tenía que ir, miraba un mapa, entro por Castellana, giro por no sé dónde, más o menos me pierdo y eso pregunto. Sin embargo, tú ahora sales de aquí, pones la calle no sé qué, no sé cuál, número 6, y te dice, gira en esta rotonda, aquí en la puerta a la izquierda, luego coge la autopista, luego vete a no sé dónde, Claro. luego a no sé qué. Entonces decía, eso nos ha hecho que ya no dice, como decía, la memoria, ya pocos teléfonos tenemos, dice, pero todo eso, él dice, son cosas que nos pueden sobrar. Pero sin embargo, al ser humano, como le quites la imaginación, es un problema. Ya, decíamos, voy un poco a este tema, sobre el tema de que no controlábamos el algoritmo. Pues no te quiero decir nada de la IA, ¿verdad? Que nadie sabe qué hay detrás, quién está detrás. Y encima ahora tienes Gemini, Copilot, ChatGPT, Midjourney, tienes un montón y cada día salen más. Veo 3, que ha salido ahora la nueva de Sí. Google para vídeos. Sí. Mira, eso es un peligro político clarísimo. Por ejemplo, la IA en China no está habilitada para contar hechos históricos totalmente confirmados, comprobados, reales, simplemente porque perjudican la imagen del Partido Comunista Chino. En el caso de nuestras inteligencias artificiales en Occidente, se hicieron pruebas que incluso fueron mostradas en redes sociales, donde se le pedía una opinión negativa al ChatGPT sobre Joe Biden, y decía que no podía dar opiniones políticas porque no estaba configurada para eso. Tiananmen. Pero cuando se le pedía para Donald Trump, ahí nomás te la arrojaba. Entonces, claro, o sea, a ver, esto tiene muchas vertientes. La política claramente es quien programa. La IA puede hacerle decir una u otra cosa en términos políticos. Y por el otro lado está la cuestión antropológica, lo que vos estás diciendo, la capacidad de imaginar. Y yo voy a sumar algo más, la capacidad de pensar. Porque te pongo otro caso, como el del GPS, pero es de otra índole, la calculadora. Bueno, la realidad es que cuando la gente no usaba tanta calculadora, tenía mucho más claro cómo hacer operaciones aritméticas, y desde que la calculadora está en el teléfono móvil, pues realmente a veces la usamos para hacer operaciones que en el tercer grado de nuestro colegio la hubiésemos hecho en 2 segundos. Ahora, ¿qué pasa con el GPT cuando se le pide, o la IA en general, cuando se le pide, haceme este ensayo, haceme este trabajo? Lo que te está ahorrando es hacer 2 cosas, análisis y síntesis. O sea, 2 procesos del pensamiento que son indispensables para el buen razonar. No puedo analizar, o sea, no sé descomponer las cosas para mirarla en sus partes, y no puedo recomponerlas en un proceso de síntesis intelectual, porque eso es lo que hace el GPT, descompone y compone. Entonces, imaginar, pensar y quizás también querer. Porque ya se está implementando la inteligencia artificial para tener amigos de mentira, parejas de mentira, gente muy sola, puede sostener una conversación ilusoria con una máquina, y la máquina le responde exactamente lo que esa persona está buscando escuchar. No hay una alteridad. Es decir, para poder amar tiene que haber un otro. Y en realidad el GPT se puede, o la IA, la tengo con GPT, la IA se puede convertir en un perfecto algoritmo del sí mismo que en un ejercicio onanístico
cree que está teniendo una relación verdadera, pero no es más que un vínculo con un algoritmo que está programado para confortarle a uno. Entonces, imaginar, pensar, querer, amar, todo eso puede estar, votar, todo eso puede estar siendo complicado por la IA, que además no sabemos hasta dónde va a llegar. Lo que estamos viendo ahora, podemos tener esta charla en un año y seguramente ya toma otro color. Es que Google al menos te ofrece opciones, pero la IA te ofrece una solución. Exacto. Y Santiago Álvarez de Mon, en otro episodio de este podcast, nos decía una frase que yo la voy a picar en piedra, que decía que él lleva muy mal la inteligencia artificial con la estupidez humana. Y me parece una definición fabulosa. Quizás, saltando, si te parece, Alfredo, de... Perdón, Sí. te sumo un punto más que es Vas a buscar político. espacio en la piedra. No, es que me quedé pensando y hay otro punto más político y es combinar Big Data con IA. O sea, si vos entrenás a la IA para que identifique el perfil político de cada votante, podés muy rápidamente tener una base de datos donde tenés categorizados a los votantes de acuerdo a las variables que vos consideres pertinentes. ¿Y qué haces después con esa base de datos? Muy simple, algo que se llama microtargeting. O sea, cada mensaje va direccionado para cada persona según lo que yo ya sé que ese tipo de persona está buscando. A vos te puedo decir que soy hincha del Real Madrid y a vos te digo que soy del Barcelona. Y vos no te vas a dar cuenta de lo que yo le dije a él y vos a él porque te va a llegar por separado. Es decir, la política del siglo XXI es muy distinta a la política de masas en la que el líder tenía que encontrar un discurso capaz de entusiasmar a una masa muy compleja al mismo tiempo. Porque esa masa me estaba escuchando a mí al mismo tiempo exactamente lo mismo que yo estaba diciendo. Hoy la tecnología te permite decirle a cada persona algo distinto. Pero Agustín, o sea, eso es el Jurásico, eso eran tiempos de coherencia y de cosas así. Ahora en estos tiempos de cambios de opinión y demás, Sí. eso no importa nada, aunque no se enterase el uno de lo que le dices al otro. Si da lo mismo, que digas hoy una cosa Y mañana al día otra. siguiente otra, Sí, sí. da exactamente igual. Y luego da más miedo Cambridge Analytica. Que Claro. Lo que hizo fue al revés. No te decía, tú eres del Real Madrid, yo soy del Real Madrid, tú eres del Barcelona, yo soy del Barcelona. Le dice, como gobierne no sé quién, Sí. es que no sé quién va a ir a por los del Real Madrid. Claro. Entonces, mueves el voto no, vótame a mí, Sí. que soy de tu equipo, sino es no le votes a él porque Sí. él va a ir en contra tuya. Y eso da más miedo porque es manipulación Sí. a gran escala, te quiere decir, y parece que funcionó en algunos sectores de Estados Unidos en ese primer... Y mira, y más aún, ya en el año 2012 hay un paper de Facebook publicado en la revista Nature, una de las revistas científicas más importantes del mundo, donde Facebook confiesa haber hecho un experimento sobre 56 millones de personas, cambiándoles el interfaz de la plataforma en tiempo de elecciones. Lo que hacían era, por ejemplo, eran distintos trucos y distintos movimientos, pero por ejemplo uno de ellos era ponerle un botón que decía ya he votado y al lado del botón las fotos de los amigos de Facebook que habían tocado ese botón para incentivar el voto. Y cuando uno tocaba el botón, te salía un mensaje donde te indicaba en qué zona tenías para ir a dar tu voto más cerca de tu ubicación actual. Entonces, la conclusión de Facebook es que cambiando cosas como botones, imágenes, interfaces, habían logrado generar un impacto significativo en la conducta político-electoral de 56 millones de seres humanos. Esto es del año 2012. Es decir, esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Yo tengo un amigo que trabaja en LinkedIn y él me decía que si quitamos la dopamina que nos da el dedo, el ir pasando, dice, nos moriríamos. Dice, el hecho del poder que tú tienes al pasar, dice, si yo te lo pongo a la misma, yo estudio a qué velocidad tú le das al dedo para ir pasando y yo hago que pase, te evito un movimiento. No, te evito la sensación esa de dopamina, de poder. El ser humano yo creo que es complejo y en estas cosas nos están exprimiendo para movernos. En este nuevo ecosistema, hablamos de IA, hablamos de redes sociales, siguen existiendo los viejos dinosaurios, que son los medios tradicionales, con todo el respeto, que no están siendo del todo capaces de adaptarse a toda esta realidad. Tuvimos aquí también en otro episodio a Alfredo Urdazi, que nos hablaba de la autocensura que existe en los medios tradicionales, primero para evitar cancelaciones, para evitar que te señalen, y también una dependencia con los poderes económicos. Mira, la crisis de los medios tradicionales empieza, a mi juicio, con la confianza del público, que se empieza a desplomar según el país, ¿no? Según el país. Pero una alarma, por ejemplo, suena en la década del 70 en Estados Unidos, y los gráficos de la época te muestran un desplome en la confianza de la población con los medios comunicacionales. Si uno ve históricamente desde la década del 70 hasta el 2025, vas a ver que en general el gráfico viene hacia abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, que habrán hecho algo muy mal. Habrán hecho algo mal los medios de comunicación en todas partes como para que la gente le vaya retirando poquito a poco su confianza. Y si eso le agregás la variable tecnológica, que es la irrupción de lo que un autor llamado Manuel Castells, de acá, de España, llama la autocomunicación de masas, o sea, si le agregás la posibilidad de aquellos que eran meros receptores de comunicación, pero que de la noche a la mañana se han convertido en emisores de comunicación, pues entonces ahí tenés una quiebra en la lógica que estructuró la comunicación de masas desde el siglo XIX hasta el XXI.
que era muy simple. Una empresa con poquita gente, muchos recursos, tecnología de punta, enviando información hacia montones de gentes. Eso se invirtió. Ahora es montones de gentes mandando un montón de información distinta, con pocos recursos, porque te hace falta simplemente un celular, un teléfono móvil, en un caos comunicacional que no tiene forma. ¿Cómo se pueden reinsertar en ese contexto los medios de comunicación? Yo creo que no pueden. Yo creo que es como preguntarse cómo puede hacer el vendedor de velas para sobrevivir a la bombilla de luz. Es decir, ha cambiado por completo la lógica. Lo que estamos viendo, obviamente, son los últimos años de algo que duró al menos 2 siglos, la comunicación de masas. Ahora es tiempo de autocomunicación de masas. Y si vos te fijas, los periodistas exitosos que han saltado de la lógica tradicional de la comunicación social a la lógica de la red, vas a encontrar casos de éxito. Por ejemplo, Tucker Carlson. Tucker Carlson lo echan de Fox, era uno de los periodistas más vistos en Fox, y el tipo abre su propio canal en X y en las redes sociales y se da cuenta que ahora la audiencia se le multiplicó por, no sé, invento, por 10, por 20, no lo sé, pero por mucho. Entonces, y luego tenés también otros ejemplos. Los que ya se han quedado demasiado viejos y mientras mantienen su presencia en la televisión tradicional, quieren abrir su canal alternativo y en el canal alternativo no lo mira nadie, porque la gente que mira la TV hoy suele ser un público muy grande, un público de edad elevada, en general. Y esa gente, bueno, mira la TV precisamente porque tiene esa edad. Pero, ¿qué te quiero decir con esto y cierro con esta idea? Que generacionalmente, en algunos años, pues ese público ya no estará y lo que va a dominar en comunicación social ya de manera definitiva son las redes sociales. Pero esto tiene también riesgos, ¿no? Todo el tema de las fake news, no voy a entrar al discurso del presidente del gobierno, con que las fake news vienen solo de un lado, pero sí es verdad que esto crea un caldo de cultivo extraordinario para generar mentiras, para generar... Es que lo de bulos ahora es una palabra que le he cogido bastante asco, ¿no? Pues, muy manoseada. Pero es cierto, antes... Bueno, podías tener unas personas que podían hacer un filtro, que podías confiar o no en ellos, elegías un medio, elegías otro medio, pero ahora hay mucho menos control sobre todo eso y es un riesgo. Yo veo que en realidad el riesgo es otro. Ahora voy a ese riesgo. Para mí el riesgo es otro. Es que hay pocas redes sociales realmente exitosas, masivas, o sea, exitosas en el sentido de masivas. Vamos a ver, si yo salgo allí afuera y le pregunto a alguien, ¿cuántas redes sociales usás? Y me va a decir, como mucho me va a decir YouTube, X, Instagram y Facebook. O sea, alguien que use mucha red social, mucha, me dice, y TikTok, eso es, 5. Ahí está. Ahora, vos mirás, no, pero hay muchas más, sí, está bien, pero no son masivas al nivel políticamente pertinente o significativo. Entonces, ¿cuál es para mí el riesgo? El riesgo es que es un oligopolio, hay poquitas empresas que dominan por completo el mercado, y si esas empresas se ponen de acuerdo para tomar un camino político electoral y dañar a el partido político que no les representa a los dueños de esas redes sociales, entonces ya tienen, digamos, ponen en riesgo el sistema democrático. Para mí ese es el riesgo, más de los dueños de la red social que del usuario de la red social. ¿Por qué no me preocupa a mí tanto lo del bulo y las fake news? Porque, la red social es cierto, es muy fácil mentir en la red social, pero es mucho más fácil todavía ser desmentido en una red social. Es decir, es cierto, es muy fácil arrojar fake news y decir cualquier cosa. Yo ahora mismo puedo decir, por ejemplo, no sé, hubo un atentado contra el señor Sánchez y está muerto, España se ha quedado acéfala, ya no hay primer ministro. ¿Cuánto te pensás que va a pasar sin que alguien diga esto es totalmente mentira? Y no alguien, muchos. En una cuenta importante, yo tengo más o menos 1 millón de seguidores. Es más, sería interesante hacer el experimento en vivo. Yo pongo, ha muerto el señor Sánchez, urgente, no sé qué. Orwell. Claro. Quiero decir, no, con la guerra, pero no Orwell, con la guerra de los mundos se hizo hace prácticamente 100 años, tiempos de la radio. Claro, es muy buen ejemplo. En ese momento, que fue en la década del 30, si mal no recuerdo, un programa de radio lee un pasaje de una novela de la Guerra de los Mundos, sin decir que estaban leyendo una novela, la gente piensa que hay una invasión extraterrestre y se armó un caos fenomenal. Las rutas colapsadas, la gente desesperada por huir de la ciudad porque llegaban los platillos voladores. Ahora, si vos hubieses tenido red social, alguien te hubiese dicho que eso no era cierto. ¿Te das cuenta? O sea, sí, podés mentir, como podés mentir en los medios tradicionales, pero hay una diferencia. En la red social te desmienten en un segundo. Si yo ahora mando un bulo de que Sánchez acaba de ser asesinado en un atentado terrorista, vamos a suponer, no va a pasar ni 2 minutos sin que se me llene mi línea de tiempo diciendo, gente, esto es mentira, fake news, es fake news, es fake news. Entonces, ¿qué hay que hacer para mí con las redes sociales? Libertad, se autorregula, se autorregula. Te pongo otro ejemplo. Mirá, un ejemplo real. Hace poquito hubo elecciones en la ciudad de Buenos Aires y unos usuarios, en tono de broma, hicieron con inteligencia artificial, muy bien logrado, un video de Mauricio Macri bajando a su candidata para legisladora, diciendo vamos a bajar a la candidata porque no queremos que gane el kirchnerismo, entonces hemos tenido con la voz de Macri, la imagen de Macri, o sea, era algo verosímil.
¿Cuánto te pensás que duró esa mentira en la red social? No llegó ni a 5 minutos. De inmediato todo el mundo ponía, este es un video falso, es un video falso. Entonces, ¿tuvo impacto electoral? Ninguno. Ahora, ¿qué sí puede tener impacto electoral? Lo que te dije antes. Son muy pocas las redes sociales que la gente usa. Si los dueños de las redes sociales se ponen de acuerdo y dicen, mira, vamos a apoyar esta línea política, pues se acabó la alternativa. Para influir, o sea, ¿es posible influir sin polarizar ahora mismo? Vamos a decirlo, manteniendo el tono, sin hacer ruido, sin salirse, o hay que romper y coger la motosierra, como dijo Javier, y darle ahí a la mesa? Mira, yo creo que hay que romper, te soy sincero. Creo que ya el tiempo de los acuerdos, los consensos, somos todos amigos y todos tiramos para el mismo lado, creo que eso ya se agotó. Es decir, se intentó, pero hubo una parte de la sociedad que no se comportó bien. Hubo un espacio político que cada vez que tuvo el poder aceleró su agenda al máximo y hubo otra parte del espacio político que cada vez que tuvo el poder no se animó a desandar lo que la otra parte había acelerado. Entonces, en esa clave, lo que a mi juicio toca ahora es romper. O sea, decir, oigan, ya está, no podemos acordar, digamos, un camino común con ustedes porque es que no lo tenemos. Y es que cada vez que lo hemos hecho nos han traicionado. Rompernos no significa romper la democracia, voy a aclarar. No significa romper las normas básicas de convivencia. Significa asumir que hay un sector de la población que piensa muy distinto del otro sector de la población y que si gana las elecciones, pues tiene que revertir muchas cosas que el otro sector ha hecho. Así como el otro sector, cada vez que ha llegado al poder, ha acelerado sus agendas. Te cuento, por ejemplo, una cosa para ejemplificarlo, para bajarlo a tierra, y algo de mi país, es decir, algo que conozco bien de cerca. Cuando el macrismo le ganó al kirchnerismo, en el año 2015, no deshizo absolutamente nada de todo lo que había avanzado el kirchnerismo en términos de coerción a las libertades individuales, por ejemplo. No desandó absolutamente nada porque no es que había que ser comprensivos, había que ser políticamente correctos. Pues bien, en el 2019 ganaron los kirchneristas, volvieron y siguieron avanzando con su agenda. Entonces, llega Milei al poder. ¿Y por qué la motosierra? Y porque ya hace falta. Si venís durante 2 décadas exactamente con el mismo rumbo y encima cuando ganan aquellos que se supone que son opositores al kirchnerismo hacen lo mismo que el kirchnerismo, pues ahora tenés que pasar la motosierra. Y este es un momento de polarización en todo Occidente. No es algo solamente de Argentina. El momento se está viviendo muy claramente en Estados Unidos, se está viviendo en Europa, por ejemplo. Miren lo que pasó en Alemania con las últimas elecciones, en Rumanía, en Holanda, en Bélgica. Aquí en España se nota cada vez más también. Así que es una condición para mí estructural de la política occidental en el año 2025. Yo creo que, pero el activismo tiene un coste personal. Sí. ¿Qué le dirías tú a ese joven que piensa como tú, pero que no se atreve a levantar la voz por miedo a esa exclusión social, a ese coste personal? Mira, tiene un coste y depende de cada quien y de su sensibilidad particular qué significa ese coste. Hay gente, por ejemplo, que, bueno, es muy sensible a lo que tiene que ver con los choques dialécticos, no choques violentos, choques dialécticos. Hay gente que tiene pavor a perder una relación social. Hay gente que tiene mucho miedo de recibir un disciplinamiento en el colegio o en la universidad. Es decir, los costes son variables. Hay gente que tiene miedo de perder su trabajo, de ser sancionado en la universidad, por ejemplo. Los costes son variables. Lo que yo le diría al joven en particular es que cuando uno realmente le dedica un tiempo razonable a formarse para defender las ideas que uno tiene, el miedo se pierde. Porque en realidad el miedo es a no defender bien las ideas. Si tu miedo es simplemente a perder un amigo, bueno, es que ese amigo entonces no es tan amigo como vos creías. Porque si lo vas a perder porque te escuche decir algo que él no piensa, pues entonces mejor perder esa amistad cuanto antes y ganar otras nuevas. Además, si hay algo que he experimentado en este mundo, es que te llenas de amigos. Pues claro, porque te vas conectando con un montón de sectores, con un montón de grupos, de gente, de ambientes, de agrupaciones, y de un día para otro te ves lleno de amigos. Entonces, yo diría, si el problema es perder un amigo, olvídate que te vas a llenar de amigos. Si el problema es, bueno, tengo un poco de inseguridad, ponete a estudiar. Ponete a estudiar. Y si el problema es, me van a reventar en la universidad con las notas porque me van a hacer pagar caro esto, ahí te diría prudencia. Es decir, a tu docente el repetirle lo que él quiere que le diga. Si él quiere escuchar que el comunismo es la mejor ideología y el mejor sistema político que existe en la humanidad, decíselo. No importa. Decíselo. Total, no le vas a cambiar vos a él su forma de pensar. Pero él sí te puede cambiar la nota. Entonces, prudencia, estrategia dentro de las universidades. En los ámbitos laborales, pues no te pelees con tu jefe, no pierdas tu trabajo, que lo necesitas. Ahora, en el ámbito personal, en donde uno es verdaderamente libre, a formarse, a hablar y a ser amigos. Bien, alumnos de Monedero, tenedlo en cuenta. Vamos encarando el final o la parte final de este podcast. Vamos a hablar un poquito de actualidad. Hablabas de Milei, hablabas antes de Bukele. Me gustaría saber qué radiografía haces de la actualidad de Latinoamérica, con esos nuevos liderazgos surgidos, Sí. pero a la vez
resurgir en otros países de esas viejas ideas de izquierdas, la vuelta de Lula en Brasil, Sheinbaum en México, Petro en Colombia. ¿Cómo ves toda esta actualidad? Perú, que es yo me toca más cerca, pero es una montaña rusa constante. Mira, me voy a retrotraer 10 años atrás, 2015, para entender cómo llegamos a esto. En 2015 hubo una contraofensiva contra lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI en América. Y parecía, por fin, que esta gente iba perdiendo el poder. En 2015 ganaba Macri, en 2016 ganaba Donald Trump en los Estados Unidos, en el 18 ganaba Piñera en Chile, en el 18 ganaba Iván Duque en Colombia, en el 18 ganaba Bolsonaro en Brasil, y así podemos seguir, ¿no? Lenín Moreno había traicionado a Rafael Correa en Ecuador en el 17. Entonces, a partir del 2015 hay una etapa de auge de la centro-derecha tradicional en América. Salvo con dos excepciones, Donald Trump y Bolsonaro, que son de derecha, no de centro-derecha, son de derecha clara. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2019 viene a su vez una nueva contraofensiva por izquierda. Vienen los motines indigenistas en Ecuador, que casi que voltean al gobierno, los motines y las huelgas en Chile, que abren una nueva constitución, una asamblea constituyente. Va a ganar al año siguiente Boric las elecciones chilenas, va a ganar al año siguiente Gustavo Petro en Colombia, va a ganar Pedro Castillo en Perú. Pronto va a volver también Lula da Silva a Brasil, como bien dijiste. López Obrador va a estar en el poder de México desde el 18 y hace poco habrá ganado su sucesora Claudia Sheinbaum. ¿Cuándo hay un punto de inflexión? Hay un punto de inflexión en el año 2023, en noviembre, con la segunda vuelta argentina con Milei. Gana Milei en Argentina. En febrero del 24 gana de nuevo Bukele, pero ahora con 85% de los votos en El Salvador. Y luego va a ganar Trump en los Estados Unidos. Ahí tenés claramente una tendencia y además esperamos ya para finales de este año, ahí llegué al presente, esperamos para finales de este año, 2025, elecciones en Chile, que las encuestas anticipan que la derecha tiene muchas chances de ganar. Y esperamos para el año que viene, 2026, elecciones en Perú y en Colombia. Y las encuestas también parecen arrimar la posibilidad de que la derecha gane en estos países. Con lo cual, bueno, y acaba de ganar, la centro-derecha en Ecuador con Noboa. Con lo cual, ¿qué estamos viendo? Una contraofensiva que viene más por derecha que por centro-derecha, a diferencia de la contraofensiva del 2015 que venía más por centro-derecha que por derecha. Así que las expectativas son buenas y en América hay mucha esperanza. ¿Venezuela está perdido? ¡Qué pregunta! Al corto y al mediano plazo creo que sí. Porque ¿sabes qué pasa? Responder esa pregunta implica pensar en qué salida hay. Y a mí solo se me ocurren 3 salidas objetivas, realistas. Una, invasión externa. Ahora, no la va a haber. Si no han sacado los Castro del poder desde 1959 en Cuba, ¿por qué irán a sacar algo mucho más nuevo como es el chavismo de Venezuela? Mucho menos en el siglo XXI, donde invadir a otro país, encima un país que está tan protegido por China, por Irán, por Rusia, muy difícil. Invasión externa, descartado. La otra es una revolución popular. Vos fíjate que también te estoy hablando del uso de la fuerza. Acá no se van a ir sin el uso de la fuerza. Pues si realista significa uso de la fuerza. Lo otro, la idea de que, no sé, Dios le va a mandar un mensaje a Maduro y Maduro entonces va a recapacitar. O si mandás un ejército de monjas No, eso no va. No va. A ver, esa gente sale muerta. ¿De acuerdo? Así de simple. No hay otra posibilidad. ¿Por qué? Porque si no sale muerta, sale presa. Y esa gente no va a ir presa. La idea de ellos van a abrir las urnas y entonces les vas a agarrar democráticamente y entonces van a volver a su casa a vivir en paz. No, esos tipos salen del poder y van a la cárcel porque están acusados por delito de lesa humanidad. Entonces, los tenés que sacar muertos. Esto es una realidad muy cruda, evidentemente. Ay, pero qué malo que es Agustín. No es malo, es realismo político. La otra posibilidad es revolución popular. Ahora, esta gente, lamentablemente, cada vez que se ha levantado en un intento de revolución, ha sido masacrada. El régimen no ha ahorrado balas, ni torturas, ni exilios. Ha destrozado a cualquiera que se ha levantado y esta gente ya aprendió. Montesquieu, un filósofo político del siglo XVIII, decía que el principio psicológico de las tiranías o de los despotismos, como él le llamaba, era el temor. O sea, para gobernar siendo un tirano, uno tiene que cumplir un solo requisito, generar mucho miedo. Eso es lo que ha generado Nicolás Maduro en la población venezolana y la gente que podía resistir se dio cuenta que lo iban a matar y ¿qué hizo? Se fue del país. Entonces quedó allí mucha gente que ni siquiera tiene la energía para hacerlo. Revolución popular, descartado al corto y al mediano plazo. ¿Qué opción te queda? Bueno, la otra opción es la que se barajó hace algunos meses, que era la de mercenarios. Es decir, un escuadrón o un grupo, una élite de mercenarios que vayan y disparen a donde tienen que disparar. Esta posibilidad me parece un poquito más factible que las otras dos. Ahora, hay un problema. Yo, quiero decir, no soy un experto en estas cuestiones, pero hasta donde llego a ver, la recompensa no es alta. La recompensa que da Estados Unidos no es alta. Porque vos tenés que pagar esa recompensa para un grupo calificado de personas que van a ir a exponer su vida para sacar en un cajón a los tiranos.
Y está visto que es vulnerable el sistema. Fíjate, por ejemplo, con la Embajada Argentina, hace pocos meses, en una operación magnífica de inteligencia, se logró sustraer a rehenes que tenía la dictadura desde hacía meses. Si vos podés sustraer esos rehenes, es que entonces la inteligencia chavista no es tan invulnerable como uno cree. ¿Por qué no podés hacer otra cosa más allá de sacar rehenes? ¿Te das cuenta? Bueno, quizás Estados Unidos tendría que aumentar bastante más cuál es el precio de la cabeza de tanto Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello y de la cúpula. No sé, como te digo, verás que ninguna de las tres posibilidades me termina de convencer por distintos asuntos y por eso mi respuesta es, lamentablemente, creo que al mediano y al corto plazo esto no tiene mucha salida. Estados Unidos ha dado ahora un paso marcando o prohibiendo el acceso al país Estados Unidos en la lista de los países tachados en lista negra a los venezolanos, cosa que amigos y clientes nuestros venezolanos decían que claro, que al final eso no perjudica al régimen, sino que lo que le da al régimen es alas para decir, mira qué malos son los yanquis que nos están poniendo y le está poniendo en eso. Sí, coincido. O sea, a veces se toman decisiones que uno piensa que tienen sentido común y tienen lógica, pero al final el tiro sale por la culata. Hemos estado hablando de Iberoamérica, hemos tocado México. Claudia Sheinbaum ha resurgido, ha vuelto a resucitar la leyenda más negra de la colonización española. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que esto busca polarizar todavía más? ¿Es populismo barato? Sí. ¿Qué es? Es populismo barato. Es populismo de izquierdas. Es decir, el populismo funciona construyendo un enemigo del pueblo y ese enemigo... A ver, hay dos populismos. Hay un populismo de izquierdas y un populismo de derechas. ¿Cómo se identifica cada uno? Simple. Para el populismo de derechas, el enemigo está en el sector público, es la casta política. Para el populismo de izquierdas, el enemigo está en el sector privado. Son los empresarios, los explotadores, los imperialistas. Y ahora, en clave étnica, le han agregado un componente que, bueno, es el origen hispano. En un país con raíces indígenas muy fuertes y hegemónicas. Entonces, ¿qué han hecho? Han dicho, bueno, a ver con quién podemos dialectizar, con quién podemos emprender una guerra ideológica, y allí han resucitado como farsa, ¿no? Como farsa, no como tragedia, sino como farsa, el argumento indigenista. Yo no le daría mucha más importancia que esa. Es para la tribuna, es circo, y aún así Sheinbaum tiene una popularidad muy importante. O sea, no es Petro, no es Boric, es bastante más consistente que el resto de sus pares en el socialismo hispanoamericano. Cruzamos el charco, ahora nos toca meternos en el charco de España, Sí. que tenemos charco, pero ha habido gente que ha comprado ese discurso. Aquí la izquierda también, Sí. Podemos sumar, el 12 de octubre lo reivindican como lo mismo, es decir, ¿qué se busca? Y bueno, porque la izquierda en su versión woke, que es la que predomina acá en España, apuesta por el autoflagelo, ¿no? O sea, todo lo propio está maldito. Nuestra religión es una basura, nuestra historia es un genocidio, es colonialismo, es imperialismo, nuestras familias son heteropatriarcales, nuestro sistema es neoliberal. O sea, siempre todo lo nuestro hay que hacerlo añicos. Ese es el signo de las izquierdas en los países avanzados. En los países en vías de desarrollo, como se les dice políticamente correcto, ¿no? Como pueden ser los hispanoamericanos, tenés que buscarle un enemigo afuera. Pero afuera el enemigo se busca adentro. Y muchas veces es uno mismo, ¿no? De todas formas, creo que el PSOE, que es el que avanza políticamente este tipo de discursos, junto con otros partidos menores, por supuesto, creo que está dando manotazos de ahogado en estos momentos y creo que tienen los días contados. O sea, por lo menos... a ver, tiene creo que 2 años más por delante, ¿no? Y creo que serán sus últimos 2 años, como mucho, si es que no caen antes. La cantidad de casos de corrupción, que la mujer, que el hermano, que el ministro, que el otro, que el diputado. Bueno, es decir, están por el suelo. ¿Y qué lo sostiene? Su pacto con los terroristas, sus pactos con los independentistas. Eso es todo lo que lo sostiene. Entonces están agarrándose de un hilito, creo que van a venir cambios pronto en España. La factura además va a salir mucho más cara, porque luego cuanto más ahogado, cuanto más sube el nivel del agua para el PSOE, Sí. más cara va a salir la cuerda de todos estos socios independentistas que le quieran Sí. echar. Y Sí. eso lo vamos a pagar todos. Sí, pero por otro lado, a veces aplica la lógica de cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto más se hunda esta gente, más legitimidad van a tener los que vienen para hacer lo que hay que hacer. No habría hoy un Milei en Argentina si no hubiéramos tenido el desastre de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No habría de nuevo un Trump en Estados Unidos si no hubiese habido un desastre con el gobierno de Biden. Entonces simplemente hay que dejar que hagan, lamentablemente, porque es lamentable, que rompan todo lo que hay que romper, pero después vendremos los que tenemos que arreglarlo y no nos van a poder decir nada cuando arreglemos porque vamos a estar arreglando todo lo que ellos destruyeron. Entonces, dejemos que exploten por los aires. ¿Hay un Milei en España? Bueno, te habrás dado cuenta por
cosas que dije anteriormente, que tengo mucha simpatía yo por Santiago Abascal y por Vox. Y te voy a decir por qué tengo simpatía. Yo en el año 2018 fui a dar una conferencia a Murcia en un hotel y curiosamente en ese mismo hotel a la tarde hablaba Santiago Abascal en un meeting con Vox. Y entonces, bueno, llegaron unos grupos de izquierdas y destruyeron todos los vidrios del hotel. Yo decía, ¿pero qué está pasando acá? ¿Nos vienen a tirar a nosotros por mi conferencia? Porque ya fue durante la conferencia. Pero claro, ahí me explicaron, no es por tu conferencia, en realidad es porque dentro de una hora está ahí Abascal, es un atentado contra Vox. Y dije, quiero ir a verlo. Entonces, mira, me acuerdo que le escribí un mensaje de interno por Twitter, en ese momento era Twitter, y le dije, mira, estoy dando una conferencia en este hotel, o sea, no lo conocía él personalmente, y me dijo, sí, vení, entrá, te puse en una lista. Entonces fui, una hora más tarde, me hicieron pasar, me dieron un buen asiento, y fue un discurso donde digo, ojalá tuviésemos algo así en Argentina. Porque hablaba sin pelos en la lengua de temas que en Argentina año 2018. Imagínate, estamos en la etapa final del macrismo, todo buenismo, todos acobardados, todos políticamente correctos. O sea, ¿cómo esto no existe allá? Bueno, entonces vos hoy me decís, ¿hay alguien acá en España que se parezca a lo que tiene en Argentina con Milei? Y bueno, yo encuentro que en este caso es Santiago Abascal. Por lo menos en términos económicos, él opera con una lógica liberal-libertaria. O sea, no es un liberal-libertario, pero opera con una lógica de reducir gasto público, reducir burocracia, bajar impuestos. En temas culturales, por ejemplo, es conservador. Está en contra del aborto, está en contra de la ideología de género, está en contra de la agenda woke. Y en términos de lo que nosotros llamamos globalismo, bueno, está en contra de temas como Agenda 2030, Agenda 2045, Foro de Davos. Entonces, estos son los puntos que también caracterizan al proyecto Milei. Por eso Milei es tan amigo también de Abascal. Es decir, no es un análisis en el aire que estoy haciendo, es que Milei es muy amigo de Abascal y Abascal lo es de Milei porque tienen, digamos, no son lo mismo, evidentemente, pero tienen muchos puntos en común. Lo que pasa es que Vox también ha sufrido una mutación en los últimos años, ¿no? No sé si tú lo has experimentado o lo has observado. Por la salida de Iván, decís. Por la salida de Iván, por la salida de otros pesos y por una mutación igual menos liberal y más conservadora de su mensaje. No sé si hay cierta descomposición también en Vox o es simplemente una mutación. Mira, desde fuera. Yo al menos así lo advierto. Sí, me parece cualquier cosa casi menos liberales. Bueno, a ver, según en qué sentido, porque por ejemplo, insisto, con la idea del Estado, hasta donde yo he escuchado y he visto y he ido a conferencias suyas y, en fin, a mítines, he estado en el Viva, por ejemplo, en el Viva 24 y el Viva 22, en general había un discurso de reduzcamos el Estado, bajemos impuestos, descomprimamos la burocracia. O sea, desde ese punto de vista, la concepción del Estado, es cierto, no son libertarios, no son liberales libertarios, pero sí tiene una tendencia hacia decir la idea del Estado gigante es un problema, hay que descomprimirlo. Ahora, lo de la salida de Iván, yo he escuchado que ha generado una especie de ausencia de un espacio liberal dentro de Vox, pero al mismo tiempo, con el protagonismo de Milei en Argentina, yo creo que Vox ha tomado nota de varias cosas del discurso de Javier. De hecho, por ejemplo, el que cerró Vía 24 fue Milei. O sea, la estrella en el sentido de a quien le das para que cierre un evento, se supone que es el más importante del evento, fue Javier Milei, que dio un discurso totalmente libertario. Lo que pasa es que Vox es un partido complejo, hasta donde yo llego a entender, porque tiene líneas más soberanistas, que nosotros le llamaríamos allí nacionalistas. Yo entiendo que acá nacionalismo es otra cosa, o sea, tienen que ver más con grupos independentistas y demás. Vamos a decir soberanistas, tienen líneas más conservadoras que están con temas pro vida o con temas de tipo cultural. Y después tenías una línea más política, donde, bueno, ahí el asunto estaba por verse y ojalá que se decante, insisto, hacia una visión cada vez más libertaria y que se tome nota del fenómeno Milei, que además fue emulado por Musk, que veremos si Trump lo aplica en Estados Unidos o no, pero que es la idea de achiquemos un poquito el Estado. ¿Y el fenómeno Alvise? Mira, te soy franco, no lo he seguido muy de cerca, porque además tengo entendido que él tiene un cargo en el Europarlamento, en el Parlamento Europeo. Entonces, la verdad, no he seguido mucho lo que ha hecho él por allí. En algún momento yo me suscribí a su Telegram, después le perdí un poco digamos, el ritmo. No sé si ha crecido, si ha decrecido. La verdad que no lo tengo mucho en radar. Nuestros países, Argentina y España, han entrado a choque. Es decir, han entrado a choque con los ministros, con Javier sus gobiernos. Milei, eso es, los gobiernos. Sí. ¿Cómo ves esta lucha o estas idas y venidas? ¿Cómo lo ves? Quien ganó esa pulseada por escándalo fue Milei.
Con el Y bandido local. Y claro, con el bandido local. Y te voy a decir por qué. La primera vez que viene Milei ya como presidente fue en el Viva 24 que contábamos recién. En aquella ocasión habló sobre el delincuente de la Moncloa que tenía que controlar a su esposa, que era otra delincuente, o algo más o menos así dijo, Pero ¿no? él estaba respondiendo a Óscar Puente, ¿no? Que habló de lo que tomaba o dejaba de tomar Milei, no sé qué. Mira, o sea, en realidad fue un discurso, sí. Esto fue algo de Óscar Puente, que dijo que era drogadicto. Sí, algo así. Sí, cosa que es absolutamente falsa porque incluso Milei es abstemio, para que te des una idea. O sea, Milei no le podrías haber puesto esta copa de vino acá al frente y te hubiese pedido agua. Hasta ese nivel llega, digamos, la cuestión de la salud para él. Pero en esa ocasión el escándalo no fue por Óscar Puente, fue por Begoña. Porque Milei tenía el discurso que estaba escrito y en un momento se sale del discurso, levanta los ojos, se saca los anteojos y le habla directamente a Sánchez en referencia a su esposa justo cuando el tema era un boom. Entonces, ¿qué pasa? La embajada española se retira de Argentina por órdenes de Sánchez, justamente, y Argentina no hace nada. Y la embajada española regresa de nuevo a Argentina algunos días más tarde. Es decir, jugaron a que estoy muy ofendido, a ver cuándo me venís a pedir perdón. Milei no dijo absolutamente nada, es más, ratificó todo lo dicho, le daba retweet a todos los tweets donde la gente celebraba lo dicho. O sea, no bajó ni siquiera las armas y tuvieron que reincorporar la embajada española en Argentina. Pero, además, hace muy pocas semanas, hace muy pocos días en realidad, en Madrid se dio el Madrid Economic Forum, donde cerró también el evento Javier Milei y se refirió al bandido local, Y esta vez ya el bandido local decidió ni siquiera sumarse a la lucha, ni siquiera contestar, porque, bueno, insisto, con lo que te dije anteriormente, Milei le ganó la pulseada por afano. Esto nos separa o separa a los gobiernos de ambos países. Lo que une a la actualidad de ambos países son los titulares sobre corrupción. Aquí tenemos a Santos Cerdán, a Ábalos, al hermano, a la esposa, al fiscal, Koldo. a Koldo, a todo el mundo. En Argentina está en los titulares estas semanas o estos días Cristina Kirchner, que le cuenta las horas para ingresar en prisión o al menos en prisión domiciliaria, ¿no? Sí, bueno, ella ¿Cómo va a fue... impactar todo esto por una parte, en la política que haga Milei y por otra parte en el peronismo y en la política en general en Argentina? Mira, para que la gente de aquí de España conozca bien el tema, porque seguramente si leen El País o ese tipo de diarios les van a decir cualquier cosa, la señora de Kirchner fue condenada en 2 instancias, recurrió a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, aquí no hay nada que hacer, usted está condenada, ¿de acuerdo? O sea, esto se llama cosa juzgada. Esto duró 9 años. Intervinieron en total 14 jueces. Gran parte de esos 14 jueces fueron puestos por ellos. ¿Qué te quiero decir? Acá no hubo persecución política. Su primera condena fue en el año 2022, cuando ella era vicepresidente. ¿De acuerdo? O sea, digo, para desmontar un poco el relato que sé que va a venir acá de esto es Milei que le está persiguiendo y para eso usa el sistema judicial y esto es totalmente injusto, no. ¿Qué se descubrió en el juicio? Se descubrió que Cristina Kirchner había puesto a un amigo de la familia Kirchner llamado Lázaro Báez, que era un cajero de banco, le habían puesto una empresa a su nombre llamada Austral Construcciones, a la cual le licitaron el 80% de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, de donde son los Kirchner, dándole arriba de $1.000 millones. El señor Báez multiplicó su patrimonio en un 12.000% en esos años. Pasó de ser un simple cajero de banco a ser un multimillonario. Y además, el señor Báez tenía otros negociados con la familia Kirchner, como por ejemplo hoteles. De Austral Construcciones se le daba dinero al matrimonio Kirchner para comprar hoteles. Todas estas pruebas, además sobre precios, además de las 51 obras que le dieron a Báez, hay muchas que nunca se terminaron y hay otras tantas que nunca ni siquiera se empezaron. Hubo una serie de irregularidades en las licitaciones, fue todo un escándalo, todo comprobado con pruebas, insisto, pruebas que la defensa de la señora Kirchner nunca pudo desmentir. Entonces todo su relato, y es político, es me quieren proscribir porque yo represento a los pobres y ese tipo de estupideces. Bien, esto fue la causa. La señora Kirchner tiene varias causas más abiertas. Tiene una que se llama Cuadernos, tiene otra que se llama Otesur, que es lavado de dinero a través de sus hoteles, tiene el del memorándum del pacto secreto con Irán, tiene muchas otras causas de corrupción. Ahora le han penado por 6 años y tiene que devolver 85.000 millones de pesos. ¿Qué significa esta suma? Te lo pongo muy simple. Significa 2.100 viviendas sociales, significa 15 hospitales, significa cerca de 40 escuelas. O sea, lo que nos robaron es lo que nos falta en Argentina. No es que simplemente nos roban y se llenan los bolsillos y a nadie le hacen daño. Le han robado a la gente que menos tiene. Por eso es que tiene que pagar esta señora. Pero esta señora ahora va a ir presa muy seguramente a su casa. Muy probablemente le den además la domiciliaria en pleno Buenos Aires, donde ella ha pedido además no usar tobillera eléctrica. Ha pedido que le dejen salir al balcón. ¿Para qué? Para agitar a las masas que le van a ir a hacer la fiesta todos los días.
y recibir todo tipo de visitas. O sea, básicamente, esta señora va a estar más libre que nosotros en la pandemia. ¿De acuerdo? Es trágico, es lamentable, pero es lo que es. Hay un estudio de 2 economistas de CONICET, que es la institución científica del Estado argentino, que hace algunos años hicieron un cálculo económico de cuánto dinero representaba el daño de la corrupción kirchnerista para el Estado argentino. El número es 36.000 millones de dólares. 36.000 millones de dólares es el daño económico que han provocado los gobiernos kirchneristas al erario público. Es una locura. Imagínate que el préstamo del FMI, que se celebró tanto hace poco, era de 20.000 millones de dólares. Entonces, a ver, ojalá que esta señora realmente cumpla la prisión, ojalá que nadie llegue a indultarla, y el impacto político está por verse, que era el punto que me habías preguntado. Porque acá hay 2 corrientes de interpretación. Una optimista y otra pesimista. La optimista que dice, este es el final del kirchnerismo, ahora el peronismo podrá renovarse, pero se van a matar entre ellos para ver quién sube a la cabeza del movimiento peronista. Esta señora, además, va a ver cómo pierde el control de la calle porque las turbas y toda la chusma que va a celebrarle allí va a ir reduciendo su tamaño. Además, si no ocurrió el primer día, que fue cuando se le condenó nuevamente, pues ¿por qué tendría que ocurrir en los días sucesivos? Esta es la opinión de los optimistas. Luego está la opinión de los pesimistas, que dicen, cuidado, porque esto puede ser un motivo de unidad. Puede ser precisamente lo que faltaba para cohesionar a una oposición peronista que estaba fracturada y fragmentada por todos lados. Y cuidado, porque aquí quien vaya a la candidatura del 2027 puede enarbolar una bandera de unidad llamada indulto. ¿Para qué? Para liberarla a la corrupta. Entonces, están las 2 alternativas, ustedes tomen la que más les guste. A la izquierda se le perdona más. Obvio, a la izquierda se le ha perdonado todo. Todo. Pero te voy a decir por qué. La izquierda tiene, y sobre todo la izquierda peronista, el peronismo en general, déjame hablar solo con categoría argentina, porque si no sería mucho más complejo hacia afuera. El peronismo, que no es puramente de izquierdas, pero giró hacia la izquierda con el kirchnerismo, el peronismo es un movimiento cuyo adherente tiene un muy bajo sentido moral y un muy alto componente emocional. Cuando derrocaron a Perón en una revolución que se llamó Revolución Libertadora, los militares que tomaron el poder hicieron una campaña donde le mostraban al pueblo las joyas, las alhajas, los lujos en los que vivía Perón con su mujer, las propiedades. ¿Y sabés cuál era el cántico de la época de los peronistas? Perdón la expresión, pero así era el canto. Puto o ladrón, queremos a Perón. ¿Qué significaba eso? No me importa que ese tipo haya sido un delincuente y que su mujer también. Lo quiero a él. Es una cuestión afectiva. No es moral ni es racional. Es meramente afectiva. El votante peronista en Argentina es un votante, insisto, con una carga moral casi inexistente y una carga emocional inmensa. No le importa que vos le muestres videos de esta señora arrojando, o de su gente arrojando bolsas o bolsos llenos de dólares a un convento de monjas, que ocurrió. No les importa que vos le muestres videos de su gente pesando bolsas de euros porque tienen más valor que los dólares y los pesaban porque habían sacado el cálculo de cuánto sería el tamaño, el peso de un fajo de billetes, cuánto representa en números. ¿No? Y entonces, claro, es que tenían tantos que no los podían contar, los pesaban directamente. No les importaba nada de esto, no les importa que vos les digas cómo hizo el señor Lázaro Báez para incrementar 12.000% su patrimonio en tan poquitos años y hacerse dueño de una empresa de ese tamaño. No les importa, ellos lo que quieren es que esta señora gobierne, y ese es el 30% del país. Ese es el 30% del país. Así que es una situación bien compleja, bien complicada, no se resuelve ni moralmente ni racionalmente porque es un mero sentimiento, es casi futbolístico el asunto para ellos. Yo creo que España y Argentina somos hermanos, es decir, tenemos mucho en común y ahora estamos teniendo mucho de lo que estás diciendo por lo que estamos viendo, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo lo has visto comunicativa y políticamente la reciente intervención de Pedro Sánchez tras, vamos a decirlo así, la cazada a Santos Cerdán que le han cogido con las grabaciones y con todo eso? Esa sensación lastimera. ¿Qué busca? ¿Ganar tiempo? Mira, para mí es como un gato. O sea, vos lo podés tirar de donde sea y siempre cae parado. Es como un gato. Yo lo veíamos hace algunos meses diciendo que iba a dimitir, que él estaba solo, encerrado, pensando en su renuncia porque le habían acusado a su mujer y no sé qué. Son todos actos. O sea, esto es una puesta en escena. A ese señor hay que darle el Oscar. Pero en serio digo, hay que darle un buen premio. El premio de los premios a la actuación es mejor que DiCaprio, mejor que De Niro. Es un actor fenomenal. Yo espero que para bien de la humanidad y especialmente de los españoles abandone la política y se mete en Hollywood porque ahí le va a ir seguramente hasta mejor. Y hablando en serio, no, a ver, es más de lo mismo. Es parecido a Argentina en cuanto a que hay un núcleo duro que no se mueve. Le podés poner un video de Sánchez manejando una red de, no sé, una red
no quiero usar una palabra que sé que nos va a censurar, una red de PDF y no va a pasar nada. Vos le podés poner un video de Sánchez torturando a un ser humano y no le va a cambiar el voto. ¿El socialismo español está derivando en peronismo? Bueno, sí, porque... Tal como lo cuentas, veo muchas similitudes. Y claro, porque ¿sabés qué pasa? A ver, el peronismo es una fuerza política sin escrúpulos. No tiene ideología. ¿Qué une ideológicamente a Carlos Menem con Néstor Kirchner? Nada. ¿Qué une ideológicamente a Montoneros con la AAA? Nada. ¿Qué línea ideológica común tiene el primer Perón con el segundo Perón y con el último Perón? Nada. Tenés el Perón fascista, el Perón admirador de Fidel Castro, tenés el Perón que vos quieras a tu medida. ¿Qué es el peronismo? Es una fuerza política ideológicamente indeterminada que, sin embargo, es la vía más rápida para conseguir el poder político en Argentina. Bueno, acá el socialismo tenía una ideología muy clara, pero cuando tuvo que hacer política y ser maquiavélico, se alió con los independentistas, consiguió los votos donde tenía que considerar y ahí se mostró peronista. Y ahí se mostró que los escrúpulos no existían y que al final las ideas simplemente podían funcionar como un maquillaje. Igual le falta para alcanzar a los peronistas, le falta bastante. Muchísimas gracias, Agustín, por el rato que hemos compartido, por esta charla, por lo claro que hablas, es decir, lo claro que como te he dicho antes, que en el momento no evitas ningún charco. Eso dice mucho cuando uno va directo a cual sea el tema. Te voy a hacer una pregunta. Siempre acabamos todos los podcasts con una pregunta común. No te voy a preguntar, como hay un programa de la tele que pregunta cuánto dinero tienes en el banco, ni nada, no vamos a eso, sino que mi pregunta es, si tú te encuentras con el Agustín Laje, que en 2003 arrancó a sus primeros canales de YouTube, que empezaba a tener ese activismo digital, ¿qué le dirías? Tomándote un vino, te estás con un vino con él, y ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Mira, probablemente que actualice su instrumental de cámaras y de micrófonos antes de lo que lo hizo. Por ejemplo, que se actualice tecnológicamente antes de lo que lo hizo. Y nada, que se divierta con estas cosas. Al final, vuelvo a algo que vos dijiste hace un rato, esto tiene costos. Tiene costos para la salud. El estrés te trae bastantes problemas de salud. Pero hay que aprender a disfrutarlo. Y hay muchos problemas que van surgiendo que no ves dónde está la luz al final del túnel, pero al final siempre aparece. Entonces lo que diría es, mira, van a venir muchos problemas. Te van a hackear, te van a amenazar de muerte, te van a censurar en las redes sociales, te van a inventar cosas, pero al final siempre hay. Te van a desfinanciar. A mí me han hecho daños económicos. Una vez, por ejemplo, en Patreon, que es una red es de financiamiento, me congelaron todos los fondos porque dijeron que no les gustaba un video que yo había publicado en YouTube. Imagínate, a ese nivel. O sea, hay daños económicos que a veces son fuertes, pero bueno, al final las cosas siempre salen bien cuando uno lo hace con honestidad, con humildad y con entrega por lo que uno cree, por una buena causa. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por el tiempo, por dedicarnos este ratito. Ha sido un gusto para mí. Este ratito que ha sido el podcast, el episodio más largo que hemos tenido en esta temporada. El que más público ha venido, que aquí tenemos gente escondida detrás, pero que han venido cuando han oído que... Y que yo me estaría 1 hora y media charlando. Mira, se me fue muy rápido, ¿eh? La verdad que no sé ni cuánto hemos estado, pero ha sido un gusto. Ha sido minutos, wow. Exactamente. Bueno, ojalá que la gente no solamente lo mire, sino que lo difunda también. Sí, eso es lo que es. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien, lo que dices, con esta aventura del podcast. Y tener gente como tú pues nos hace que cojamos fuerza también para seguir avanzando. Muchas gracias y, por supuesto, gracias a vosotros que una vez más estáis ahí, y gracias a José Félix, a Pablo y a todo el grupo de Bodegas JF Arriezu que se han sumado a esta iniciativa de estos locos de crear un podcast. Buenísimo el vino, además, ¿eh? Hoy brindamos además con esperanza, que yo creo que es lo que hace falta en todos nuestros países. Sí. Y eso, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Has escuchado Vino